Bienvenidos a este vídeo de NetPol, Instituto Superior de Seguridad Pública. Este microvídeo, microcurso, como lo queráis denominar, en esta ocasión lo hemos dedicado a un tema que es muy importante, es fundamental, y no es otro que la reforma del Código Penal. El Código Penal ha sido reformado por Ley Orgánica 1/2015 y entra en vigor a partir del 1 de julio de 2015, es decir, a partir del 1 de julio, de acuerdo, de 2015, tenemos que aplicar lo que vamos a ver en este vídeo. Este vídeo no se va a tratar, evidentemente, toda la reforma del Código Penal porque es muy larga, es muy extensa. Es muy importante, es una reforma muy seria, pero en este vídeo vamos a tratar concretamente el tema de las faltas. ¿Qué pasa con las faltas del Código Penal? ¿Qué tantos quebraderos nos van a dar a partir del día 1 de julio de 2015, como vamos a ver en este vídeo? Bueno, pues las faltas, más o menos todos los agentes saben que desaparece ese término, ¿de acuerdo? A partir del 1 de julio hay que tachar la palabra falta de nuestro vocabulario, porque las faltas penales no existen ya a partir del 1 de julio. Desaparecen. ¿Y qué ocurre con ellas? Pues que se reconducen. Unas se reconducen hacia la vía administrativa. Por ejemplo, la falta de respeto a agente de la autoridad pasa a ser una infracción leve a la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, con una pena de 100 a 600 euros, ¿de acuerdo? Pero es una infracción administrativa. Punto. Otras, ¿qué es lo que ocurre con otras faltas? Pues se reconducen a la vía civil. Mayormente, por ejemplo, las faltas contra las relaciones familiares, ¿de acuerdo? Se reconducen la mayoría a la vía civil. Va a tenerse que coger un abogado y un procurador, denunciar al juzgado y por la vía civil. Otras, las que menos desaparecen, quedan impunes totalmente, no se van a poder perseguir ni por vía administrativa o la vía civil. Son las que menos, ya digo, evidentemente. Y la mayor parte de faltas, ¿qué es lo que ocurre? Pues que pasan a denominarse delitos leves. ¿De acuerdo? Pasan a denominarse delitos leves. Siguen quedando en el Código Penal, pero ya no son faltas, son delitos leves. Y estos delitos leves van a llevar aparejado pena de multa. Otros tipos de penas también puede llevar aparejado, pero mayormente vamos a ver que nos encontramos con penas de multa. Los delitos leves, igual que ocurría antiguamente con las faltas, no conllevan nunca penas privativas de libertad. Nunca. ¿De acuerdo? Pero, como digo, lo clave que hay que quedarse de esta reforma o de este primer vídeo es que la palabra falta hay que tacharla y que a partir de 1 de julio lo que quede en el Código Penal va a ser delitos leves. Lo que no va a reconducirse a la vía administrativa, a la vía civil o va a quedar impune. Bueno, pues ¿qué es lo que ocurre? ¿Cómo vamos a saber cuándo estamos ante un delito leve entonces? Porque antes era muy sencillo, nos íbamos al Código Penal, los artículos 600 y pico eran todo faltas, habría un libro específico de las faltas y yo sabía que si una conducta venía ahí recogida era una falta. Ahora ya no. Ahora es importantísimo y fundamental que a partir del 1 de julio todo agente de policía lleve un Código Penal encima. Y si no lo lleva, lo consulte con el móvil. Es fundamental. El Código Penal se vuelve una herramienta imprescindible para el policía. Ya lo era, pero ahora es totalmente imprescindible. No hay excusa para no llevarlo o no consultarlo. ¿Por qué? Porque ahora hay que ir a la pena, ¿de acuerdo? Lo que nos va a decir que cuando estamos ante un delito leve o no, va a ser la pena que lleva aparejado el delito. Es decir, vamos a tener que ir al artículo del Código Penal donde se recoge ese delito y leernos la pena. Como si fuéramos un juez, pues sí, hay que leernos la pena que conlleva, ¿vale? Porque el Código Penal divide las penas y los delitos en tres tipos. Penas o delitos graves, penas o delitos menos graves y penas o delitos leves. Cada tipo delictivo tiene una serie de sanciones, de acuerdo, de penas que se van a imponer. Por ejemplo, en el caso de las penas de prisión, si un delito conlleva una pena de prisión superior a 5 años, más de 5 años de prisión, estaremos ante un delito grave. Por ejemplo, el caso de homicidio o asesinato. ¿Conlleva una pena superior a 5 años? Sí, es un delito grave. Directamente sabemos que es un delito grave. ¿Qué ocurre con otros delitos como los delitos menos graves? Pues los delitos menos graves, por ejemplo, el Código Penal lo establece en su artículo 33.3, son aquellos que conllevan una pena de prisión de hasta 5 años. Es decir, 5 años de pena es un delito menos grave, 4 años de pena es un delito menos grave, 2 años de pena de prisión es un delito menos grave, ¿de acuerdo? Pero también cuando va a ser delito menos grave, y aquí va a venir un poco el lío, cuando la pena que conlleva el delito sea de multa de más de 3 meses. De más de 3 meses. Insistimos, porque la palabra clave aquí es esta. Es más de 3 meses de multa. Más de 3 meses de multa es un delito menos grave.
¿Y cuándo vamos a encontrarnos con un delito leve según el artículo 33.4 del Código Penal? Pues cuando la pena de multa que lleva aparejado ese delito sea de hasta 3 meses. Hasta quiere decir que la pena de multa sea igual a 3 meses, es un delito leve, o que la pena de multa sea inferior a 3 meses. Por ejemplo, un delito que tenga de 1 a 2 meses de pena de multa, pues es un delito leve. ¿De acuerdo? Si supera los 3 meses de pena de multa, vamos a estar en el delito menos grave. Así que muy atención porque el número 3 se vuelve en un número muy importante. ¿De acuerdo? Muy importante. Como decimos, la pena es fundamental y por eso hay que llevar un código penal encima a partir del 1 de julio, siempre, siempre. Vamos a ver un ejemplo para que quede bastante más claro este tema que hemos hablado. Un supuesto, somos requeridos por una pelea en la vía pública y nos encontramos a dos varones, Juan y Pedro. Juan le ha pegado una patada a Pedro y le ha causado este hematoma superficial que vemos. Al fin y al cabo es una lesión no constitutiva de delito, es lo que hay que quedarse. ¿De acuerdo? No es un delito. Esto, hasta el 15 de julio, es una falta de lesiones. ¿De acuerdo? Una falta de lesiones. ¿Qué es lo que va a ser esto a partir del 1 de julio? Bueno, pues hemos dicho que las faltas desaparecen. El artículo 617, que es donde venía recogida la falta de lesiones, desaparece. ¿De acuerdo? ¿Y dónde se reconducen estas faltas que pasan a ser delitos leves? Pues se reconducen a donde se habla del delito, donde se hablaba del delito. Ahí se reconducen. Ejemplo, el artículo 147.1 habla del delito de lesiones. ¿Por dónde se va a recoger el delito leve de lesiones? En el 147.2. ¿De acuerdo? Y así con todos. ¿Queremos ver el delito leve de hurto? Pues nos vamos a donde se habla del delito de hurto. Y debajo del delito de hurto vamos a encontrarnos un punto, segundo, tercero, cuarto, el que sea, que va a hablar del delito leve de hurto. Daños, lo mismo, nos vamos al delito de daños y por debajo nos vamos a encontrar el delito leve de daños, porque como todos los artículos 600, todas las faltas desaparecen, los han reubicado a cada falta donde se hablaba del delito, de acuerdo, concerniente a esa falta, pues por debajo han creado la figura del delito leve como un segundo punto, tercer punto, cuarto punto. Bueno, pues en el supuesto que vemos del artículo 147, el punto 2 es donde se menciona o se cita el delito leve de lesiones, que dice que por cualquier medio de procedimiento causa a otro una lesión no incluida en el apartado anterior. El apartado anterior es el 147.1, que es el delito de lesiones. ¿De acuerdo? Como no es una lesión constitutiva de delito, nos iríamos, ya lo hemos dicho, al 147.2. ¿Y qué es lo que tenemos que leer? Esto, que la pena de multa de 1 a 3 meses es la que se concibe para ese tipo delictivo. Es decir, que el artículo 147.2, que habla de una lesión no constitutiva de delito, es un delito leve. ¿Por qué? Porque la pena a imponer es una pena de multa de 1 a 3 meses. Y hemos dicho que la pena de multa de hasta 3 meses o inferior a 3 meses es un delito leve. Así que automáticamente sabemos que estamos en un delito leve. No lo pone en ningún lado, no os lo va a poner. Tenéis que leer la pena. La pena para ese delito os va a marcar si es un delito leve o un delito menos grave. Y va a ser la diferencia, lo vamos a ver, entre detener o no detener. ¿De acuerdo? Aquí no hay ninguna duda. ¿Por qué? Porque la pena de multa es de hasta 3 meses. Empieza en un mes como mínimo y hasta 3 meses. Delito leve del tirón. No hay ningún problema. Pero desgraciadamente no es tan sencillo todo. Lo vamos a ver en este ejemplo, en este supuesto. Dice, Manuel ocupa una vivienda deshabitada, propiedad de un banco. ¿Vale? Manuel va y ocupa. Este es Manuel y está ocupando una vivienda deshabitada que es propiedad de un banco. Lo llama el responsable de la entidad, nos presentamos el lugar, efectivamente vemos que está ocupada y además el responsable de la entidad bancaria dice que va a presentar denuncia. Quiere denunciar a estas personas, ¿por qué? En este caso sabemos todos, una usurpación de bien inmueble. No es allanamiento, ¿por qué? Porque la casa está deshabitada, pero es una usurpación de bien inmueble. Bueno, pues este tipo delictivo, que curiosamente además no lo han tocado con la reforma, sigue igual que estaba antes del 1 de julio de 2015, está penado en el artículo 245.2. ¿Vale? La usurpación de bien inmueble. Dice, el que ocupare sin autorización debida un inmueble, vivienda, edificio ajeno, que no constituya morada, bla, 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 bla. Bueno, pues como decimos siempre, ¿qué vamos a tener que hacer a partir del 1 de julio? No es a la pena. Pues vamos a fijarnos qué pena conlleva este delito. Pena de multa de 3 a 6 meses. Mínimo 3 meses, máximo 6 meses. ¿Qué pensáis? ¿Que este es un delito leve o un delito menos grave? Bueno, pues a priori
parece que la condena puede ser de los dos. ¿Por qué digo que puede ser de los dos? Porque la pena de multa de 3 meses pertenece al delito leve. Hemos dicho que hasta 3 meses de multa, hasta 3 meses, ¿de acuerdo? Es un delito leve. Hasta 3 meses o menos de 3 meses de multa es un delito leve. Pero a partir de 3 meses para arriba, a más de 3 meses, es un delito menos grave. Y como hemos visto, en este caso la pena que puede imponer el juez va de 3, pero también puede llegar a los 6 meses. Si el juez le impusiera una pena de 6 meses de multa, ya sería un delito menos grave. ¿Qué hacemos? ¿Lo tramitamos como un delito leve o lo tramitamos como un delito menos grave? Porque la pena que puede imponer el juez, si es la mínima, estaría en delito leve. Pero a partir de la mínima para arriba, 3 meses y medio, 4 meses, 5 meses de multa, va a ser una pena correspondiente a un delito menos grave. Bueno, pues como siempre, el legislador, ¿qué es lo que ha hecho o ha estipulado? Pues lo ha clarificado muy bien en el preámbulo 31 de la Ley Orgánica de la Reforma del Código Penal. Dice que entenderemos que estamos ante un delito leve, es decir, tendremos que aplicar la condición de delito leve cuando la pena prevista para ese delito, por su extensión, pueda considerarse como leve y como menos grave. Y este es el caso en el que estamos. ¿De acuerdo? Este es el caso en el que estamos. ¿Por qué? Porque la extensión de la pena va desde los 3 meses incluido, que hemos dicho que es de delito leve, hasta los 6 meses. Así que, como puede considerarse tanto delito leve como delito menos grave, lo dice muy claro el legislador, la condición que le daremos será de delito leve. Por lo tanto, la usurpación de bien inmueble pasa a ser un delito leve. Y vamos a ver que lo vamos a tener que tramitar como una falta. Como se hacía con las antiguas faltas. Así que mucho cuidado, porque no solo desaparecen faltas y pasan a ser delitos leves, sino que hay delitos que tradicionalmente hemos considerado delitos menos graves, ¿de acuerdo?, que ahora van a convertirse en delitos leves y va a haber que tramitarlos como faltas. Siempre el Código Penal encima a partir del 1 de julio. Y si no se lleva, no se quiere comprar, se consulta con el móvil. Pero habrá que consultarlo hasta que al final aprendamos cuáles son y cuáles no son delitos leves. ¿De acuerdo? Pero es fundamental consultarlo porque puede dar lugar a muchos problemas esto. Bueno, ¿y qué es lo que ocurre? ¿Cómo aplicamos? ¿Detenemos porque es un delito? Estamos ante un delito leve, ya no existen las faltas. ¿Detenemos siempre porque son delitos? No. 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 ¿Por qué? Porque la disposición adicional segunda de la reforma del Código Penal de la Ley Orgánica 1/2015 dice literalmente que las menciones contenidas en las leyes procesales referidas a las faltas se van a entender referidas a los delitos leves, es decir, que simplemente donde ponga falta, en cualquier ley procesal, incluida la ley de enjuiciamiento criminal, donde ponga falta, hay que entender que se refiere a los delitos leves. A los delitos leves. Por ejemplo, famoso artículo 495 de la ley de enjuiciamiento criminal dice que no se podrá tener por simples faltas, a no ser bla 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 bla. Bueno, pues habrá que imaginarse que tachamos la palabra falta, no se podrá detener por simples faltas, tachamos falta y se queda en no se podrá detener por simples delitos leves. A no ser que el presunto reo no tuviese domicilio conocido ni diese fianza bastante a juicio de autoridad o agente que intente detenerle. Pues hemos dicho a lo largo de este vídeo, volvemos a repetir, que cuando estemos ante un delito leve, a todos los efectos habrá que tramitarlo como las antiguas faltas. Incluso, ¿hay juicio inmediato por falta? Sí, ya no se llama juicio inmediato por falta, se llama juicio sobre delito leve, pero se tramitan igual prácticamente que los antiguos juicios inmediatos por falta. Se podrá citar a la persona, ¿vale?, directamente a juicio sobre delito leve. No se va a detener, ¿de acuerdo? Hay que seguir el principio de no se podrá detener por simples delitos leves. ¿Por qué? Porque si, como he dicho también en el vídeo anteriormente, las faltas no conllevan nunca penas privativas de libertad y los delitos leves tampoco ahora conllevan pena privativa de libertad, que la policía por defecto detenga privando de libertad a una persona no tiene sentido si ni siquiera el juez puede imponer ese tipo de medida. Solo se podrá hacer, como pasaba antiguamente con las faltas, cuando el presunto reo no tuviese domicilio conocido ni diese fianza bastante a juicio de la autoridad o agente que intente detenerle. Por lo tanto, el procedimiento de delitos leves va a ser el que se hacía para las faltas. Y hasta aquí este pequeño vídeo sobre las faltas y los delitos leves en la reforma del Código Penal. Como os he dicho, esto entra en vigor el 1 de julio de 2015 y a partir de entonces hay que aplicarlo. En ESPOL hemos creado un curso específico sobre la reforma del Código Penal
que es este, lo podéis ver o podéis inscribiros en este enlace, www.netpol.es/curso 104, y en él se recoge un vídeo de más de 1 hora de duración con toda la reforma, incluida esta parte e incluido también los nuevos tipos delictivos que se crean. El objetivo, como siempre, es estar formados al máximo en esta materia, una materia que nos puede afectar mucho, como es esta reforma del Código Penal. ¿De acuerdo? Podéis encontrar también otros cursos en www.netpol.es. Como siempre, dando formación realista y práctica para que podáis aplicar en el día a día, en la calle. Insistimos, mucho cuidado con esta reforma, es de mucha relevancia, mucho cuidado, absteneros a las penas para saber si estáis en un delito leve, en delito menos grave y cómo actuar en cada caso. ¿De acuerdo? Para finalizar, daros las gracias por la atención en el vídeo, espero que os haya gustado, que os haya servido de ayuda y lamentamos el error que ha habido en el vídeo anterior a este sobre la reforma del Código Penal, sobre el tema de las faltas, en que habíamos cambiado por error involuntario la pena de multa diciendo que era de 2 meses. No, ¿de acuerdo? Es de 3 meses. Hasta 3 meses es delito leve. Pena de multa de hasta 3 meses, delito leve. Pena de multa de hasta 3 meses, delito leve. De más de 3 meses, de 3 meses y un día, delito menos grave. ¿De acuerdo? Como he dicho, muchas gracias a todos por vuestra atención. Esperemos que el vídeo os haya gustado y que nos sigáis en nuestro Facebook, en nuestro Twitter o en nuestro canal de YouTube para poder ver los nuevos vídeos que vayamos subiendo.